El día de hoy el tema que me ha sido asignado es: el misionero, antes que cualquier otra cosa, tiene un corazón que ama la palabra. El misionero es una persona que ama la palabra de Dios. Y quisiera que abrieras tu Biblia junto conmigo en Hechos capítulo 13 a manera de introducción a este tema. Hechos 13. Hechos 13 es uno de los pasajes más emocionantes en el Nuevo Testamento porque registra el llamado, la confirmación del llamado del apóstol Pablo, que es, creo que en una opinión general todos diríamos, el misionero de más impacto en la historia y en el mundo entero. En un sentido, el día de hoy tú y yo somos cristianos de este lado del mundo porque Pablo inició un fuego que no se pudo apagar, ¿no? Entonces, en Hechos capítulo 13 tenemos un momento histórico. O sea, es como de esos momentos en los que yo creo que el cielo guardó silencio, los ángeles dejaron de respirar. Digo, no sé si tengan pulmones y respiren, pero creo que el cielo guardó silencio por un instante y dijeron, está pasando algo trascendental en la tierra en ese momento. Y Dios lo dejó registrado para nosotros. Hechos 13, versos 1 al 4. Lee junto conmigo Hechos 13, 1 al 4. Te recuerdo, el tema de hoy es: el misionero ama la palabra de Dios. Es el primer rasgo, ¿no? Entiendo, puede ser como un requisito, pero más que requisito es característica, ¿no? Esencial, básica. Capítulo 13, Hechos. Dice en el verso 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Este Saulo es a quien tú y yo conocemos como el apóstol Pablo, es la misma persona. Dice en el verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No significa que los corrieron y se quedaron sin trabajo, sino que los enviaron, ¿no? O sea, reconocieron la dirección del Espíritu Santo. Es muy interesante que Dios en este momento, a partir de estos profetas, Dios no dijo, aparten a Pablo para esto y aquello, sino todo mundo sabe, ellos lo saben, es evidente, y ha llegado el momento de que ellos se entreguen a esta obra a que los he llamado. Dice en el verso 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre, dice en el verso 5, y llegados a Salamina, anunciaban ¿qué cosa? ¿Qué cosa anunciaban, perdón? La palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Por qué no me acompañas a orar y dejemos que esto un poco quede ahí en nuestro corazón? Señor, gracias por tu palabra. No tendríamos manera de conocerte de un modo tan claro, Señor, a menos que tú nos hubieras dejado tu palabra, Señor. Gracias por revelarte a través de ella. Gracias porque toda ella es inspirada y toda ella es útil. Y toda ella nos prepara para la obra del ministerio, Señor. Yo te agradezco que hoy podemos abrir tu palabra, venir a ti, depender de tu Espíritu. Y tal como lo hiciste con Pablo, Señor, les hablaste a través de tu palabra, confirmaste su llamado a través de la iglesia y les diste el poder de tu Espíritu para responder a este llamado. Así te pedimos hoy, Señor, que tú comiences a confirmar en nuestros corazones, Señor, cuál es el lugar que ocupamos dentro de tu misión. Señor, abre nuestros ojos y permite, Señor, que tu palabra dé fruto de tal manera en nosotros que podamos serte útiles, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, te decía hace un momento, el libro de los Hechos es, sin lugar a dudas, un libro que establece los fundamentos
de la práctica misionera como ningún otro en la Biblia. No me malentiendas, toda la Biblia va trazando para nosotros lo que podríamos llamar una teología sobre misiones, o dicho propiamente, misiología. Misiología es el estudio de la práctica misionera por parte de la iglesia. Y desde Génesis 12, tú encuentras lo que podría ser el primer llamado de Dios a una persona que está conectado con la misión de Dios para la humanidad entera. En Génesis 12 leemos que Dios llama a Abraham, un pagano que no conocía a Dios, lo llama a salir de su tierra y de su parentela, y Dios le dice: a la tierra a la que yo te mostraré, ¿no? Y tú y yo sabemos que la intención de Dios con llamar a este hombre, Abraham, es para revelarse a él de un modo en el que prepare a Abraham para en el futuro bendecir a todas las naciones de la tierra en su simiente. Entonces ves desde Génesis la intención de Dios de bendecir a toda nación, a toda familia, a toda tribu y alcanzar a toda lengua con su gracia, con su amor. Y por supuesto, a través de la obra redentora de Jesucristo, hacer nuevas a todas las criaturas. Entonces, desde Génesis ves rastros, indicios, fundamentos del llamado misionero. Pero en cuanto a la práctica misionera per se, ¿no?, como tal, vemos que comienza a definirse de un modo muy claro en el libro de los Hechos y comienza a modelarse el ministerio misionero aquí en el libro de los Hechos. Y específicamente en el capítulo 13 vemos esto: el primer viaje misionero hecho por personas enviadas por una iglesia local. Todo esto es bien relevante, todo eso es bien importante para la práctica de las misiones, porque si te das cuenta, el movimiento misionero no comenzó con una agencia misionera. Eso es interesante. Y no estoy diciendo que está mal que haya agencias misioneras. Qué bueno que las hay. Como todo, algunas serán muy sanas, algunas a lo mejor no son tan sanas bíblicamente hablando, pero el ministerio misionero y el movimiento misionero no comenzó en una agencia misionera. Pues el plan de Dios es usar la iglesia local. Y eso es algo que quisiéramos como iglesia que tú tengas muy, muy en claro. O sea, date cuenta que Dios usó la iglesia local para confirmar los dones, la confiabilidad de Pablo y para confirmar este llamado y enviarlo finalmente. Así que hoy vamos a considerar solamente dos aspectos de este tema. Pablo pertenecía a una iglesia local y era una iglesia que amaba la palabra. Ahorita vamos a estudiar esto. Una iglesia que ama la palabra. Y en una segunda parte de nuestro estudio hoy veremos que Pablo mismo era un hombre que amaba la palabra. Entonces, primeros dos requisitos: quisiera ser misionero, o cómo identificar si Dios me está llamando a las misiones, o qué debo hacer si quiero ser usado dentro de las misiones de Dios. Número uno, pertenece a una iglesia que ame la palabra. Y número dos, sé una persona que ama la palabra. Pero veamos cómo Antioquía tenía estas características. Era una iglesia que amaba la palabra. Lee conmigo el capítulo 11 de Hechos, por favor. Vamos a leer más o menos bastantito esta noche. Hechos capítulo 11 dice a partir del verso 19, Hechos 11. Recuerdas, vamos a comenzar a ver cómo Pablo pertenecía a una iglesia que amaba la palabra. Él estaba congregándose en Antioquía. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuál era la iglesia de Pablo? Dice: ay, Pablo plantaba iglesias, o sea, él no necesitaba congregarse en una. Error. Se congregaba en una iglesia. Y esta iglesia fue una iglesia que comenzó con el poder de la palabra de Dios. Es impresionante. Hechos 11, verso 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, ¿qué cosa? La palabra, sino solo a los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Que los judíos no le dirigían la palabra
a alguien que no fuera judío. No, está hablando de que estos judíos que creían en Jesús, ¿recuerdas? La iglesia primitiva, los primeros cristianos eran judíos, eran judíos. Jesús en Hechos 1:8, si tú lo recuerdas, prometió que los discípulos recibirían poder y les serían testigos en Jerusalén, Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde el principio Jesús lo dejó muy claro: mi intención es alcanzar a todo el mundo y los voy a usar a ustedes, pero van a comenzar aquí en Jerusalén. Pero ¿qué crees que pasó? Pues la iglesia en Jerusalén creció de un modo impresionante, de un modo bellísimo. Tú lees el tipo de vida que tenía esa iglesia y dices, con razón no se querían ir. O sea, era maravilloso. Dios comenzó a derramar una gracia increíble. Tenían gracia y favor delante de todo el pueblo. Dios operó una serie de dones impresionantes en la comunidad de creyentes, como la generosidad, por ejemplo, ¿no? Todos tenían todo en común, no había ningún necesitado entre ellos. Era una comunidad bellísima. Y como una consecuencia natural, los creyentes de esa iglesia en Jerusalén dijeron, pues ¿para qué nos vamos? Aquí está bellísimo. O sea, ahora piensa por un instante, ¿tú querrías irte de tu iglesia local? Lo piensas y es como, no, aquí me siento cuidado, aquí me siento identificado, disfruto la comunión con mis hermanos, ¿no? Sin embargo, Dios había dicho, en Jerusalén, Judea, Samaria, ampliando el círculo, y hasta lo último de la tierra. Entonces, como ellos no se movieron voluntariamente, ¿qué crees que hizo Dios? Dios orquestó las circunstancias de modo que la iglesia cumpliera su misión y salieran hacia los confines del mundo. Y Dios usó una persecución en ese momento. Ahora, solo a manera de reflexión, ¿cómo preferirías responder al llamado de Dios? ¿Por fe y obediencia? ¿O por las circunstancias? No me quedó de otra. Hubo un terremoto en la Ciudad de México y solo mi casa se derrumbó y me tuve que ir de ahí, porque el lugar donde trabajo también se derrumbó. Lo ideal es responder al llamado de Dios por obediencia, ¿no? Pero entonces Dios orquestó las circunstancias, los judíos salieron y dice aquí, no le hablaban a nadie, ¿qué cosa? La palabra, sino solo a los judíos. Verso 20, pero, y es de esos peros maravillosos en la Biblia. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos judíos de pronto se encontraban rodeados de personas que no eran judíos. Y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que hablarles a ellos también la palabra y el evangelio del Señor Jesús. Y lo comenzaron a hacer, lo cual seguramente ocasionaba que los judíos que lo escuchaban, algunos rasgaran sus vestiduras, ¿no? Y chécate el verso 21, el resultado de esto. Verso 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué hicieron esos judíos? Simplemente hablaron la palabra. Y una cosa llevaba a otra, ¿no? Empezaron a compartir su fe, empezaron a compartir las escrituras y comenzaron a explicar cómo Jesús era el cumplimiento de profecías, era el cumplimiento de promesas de parte de Dios. Despertaron el interés de las personas y la palabra hizo el efecto que tenía que hacer. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19, convierte el alma. Esos judíos hablaban la palabra de Dios, nada más. No tuvieron que inventar el hilo negro y está increíble todos esos métodos, ideas novedosas para compartir el evangelio. Usa de ellas, está bien. Pero siempre recuerda que solo necesitas la palabra de Dios. Es que no sé hablar, no sé entablar conversaciones con la gente. Déjame decirte algo. Si hay alguien atrofiado socialmente en esta iglesia, soy yo. O sea,
me escondo detrás de las sillas los domingos para que nadie me vea, ni me salude, ni hable conmigo, porque me cuesta trabajo relacionarme con las personas. Pero puedo hablar la palabra de Dios. Eso lo puedo hacer. Puedo simplemente citar un versículo. ¿Te sabes Juan 3:16? ¿Alguien aquí se sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame decirte algo interesante. Los judíos tenían este llamado a hablar la palabra de Dios constantemente. Deuteronomio capítulo 6, solo anota ese texto. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 7. Y déjame te lo leo. Deuteronomio 6, versos 4 al 7 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando de la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Y cómo podemos nosotros cumplir ese mandamiento? Porque, ¿sabes? Yo creo que eso pasó exactamente en Antioquía. Judíos haciendo una vida normal tuvieron que huir de su lugar, de su hogar, tuvieron que huir. Y tuvieron que hacer una vida normal y en el día a día cumplir este mandamiento, y van caminando hacia el mercado. Me imagino una mamá con sus hijas o una familia completa caminando hacia el trabajo o hacia cualquier lado y repasando la escritura, comentándola. Y de pronto alguien escuchando: oigan, ¿de qué están hablando? Y un judío normalmente diría: de nuestra fe, y listo, ¿no? Nuestras escrituras. Pero esos judíos tomaron el paso de fe de extenderse más allá y compartir su fe con aquellos que escuchaban. ¿Y qué sucedió? La mano del Señor estaba sobre ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué eran estas personas? ¿Misioneros? No. Gente como tú y como yo, que simplemente se movió de ciudad e impactó a aquellos que estaban alrededor. Hoy pasó algo bien interesante. Camino a la escuela, veníamos en el taxi mi hija y yo, y a menudo lo que hacemos camino a la escuela es repasar el versículo que se aprenden durante el mes. Nuestros hijos que estudian en la escuela de Semilla memorizan un versículo al mes. Entonces todo el mes hay que estarlo repasando, ¿no? Camino a la escuela es un tiempo ideal para ir repasando el versículo, y vamos repasando el versículo. Y una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. El versículo de este mes es 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y entonces mi hija empezó a comentar la escritura conmigo. Yo puedo estar agradecido con Dios porque yo tengo un baño en mi casa, papá, y tengo juguetes, y tengo casa, y tengo cama. Y hay niños que no tienen casa, y hay niños que no tienen papás, ¿verdad, papá? Y el taxista iba, ya sabes, ¿no?, pelando la oreja acá, y los ojos de pronto volteaba a ver, hasta que la conversación comenzó a subir de tono. Por mi hija, no por mí, y hay niños de la calle, ¿verdad, papá? Oye, y esos niños a veces se mueren, ¿verdad? Porque no tienen para comer, papá. Yo: sí, mi amor, hay que orar por ellos, ayudar cuando es posible, hay que hacerlo. Y sí, se mueren esos niños. Y nosotros nos vamos a morir, ¿verdad, papá? Porque todos nos vamos a morir un día, ¿verdad, papá? Y yo veía al taxista abriendo sus ojos. Yo siento que pensaba: ¿cómo dejas a tu hija hablar de esas cosas? Pero es verdad. Y mi hija hizo todo el trabajo. Oye, pero Jesús venció a la muerte, ¿verdad, papá? Sí, mi amor, Jesús venció a la muerte, fue a la cruz. Y todo eso sucedió en un contexto absolutamente cotidiano. Un papá llevando a su hija a la escuela. Y listo. Entonces, no
en 12 es la tarea misionera, solo a los misioneros. Déjame decirte eso. Hay un sentido en que es injusto decir que todos somos misioneros, porque sería como una ofensa en cierto sentido a aquellos que han dejado casa, han dejado comodidad para ir y predicar el evangelio a otros lugares. Pero hay otro sentido en que todos somos misioneros, porque Dios quiere usar a la iglesia. Créeme, Dios no va a alcanzar a la Ciudad de México a través de 4 personas, a través de solamente los pastores. Dios quiere alcanzar a la Ciudad de México a través de la iglesia, su cuerpo. Tú y yo, como iglesia, somos la manifestación visible del Cristo que ha venido a morir al mundo por los pecados del mundo, para salvar al mundo, porque ama al mundo. Y tú y yo tenemos la oportunidad de, siendo una iglesia que ama la palabra, en cierto sentido, propiciar que la mano de Dios esté sobre nosotros y que gran número crea y se convierta al Señor. Entonces, aprovecha esas oportunidades. Bueno, así comenzó la iglesia en Antioquía. Cristianos, judíos, hablando la palabra en su vida diaria, gente alrededor escuchando, interesándose, creyendo, convirtiéndose. Chécate el verso 22. Fue tan grande este mover de Dios a partir de estos hombres que hablaban la palabra, que dice el verso 22, Hechos 11, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, imagínate, no es que se volvieron trend topic en Twitter o algo así. O sea, el mundo no estaba conectado de esa manera entonces. Tendría que haber sido un movimiento que impactó la cultura que les rodeaba, como para que noticias de esto llegara hasta la iglesia en Jerusalén. Se dice que hay una secta parecida a la de estos nazarenos, ¿no? Allá en Antioquía. ¿Cómo en Antioquía? Sí, y muchos son gentiles, no judíos. Ok. Y entonces enviaron a Bernabé, dice el verso 22, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, como resultado del ministerio de Bernabé, una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, esta iglesia comienza por el poder de la palabra de Dios, simplemente siendo compartida con el mundo que les rodeaba, a esos cristianos. Bernabé llega, la iglesia crece, y entonces Bernabé dice en el verso 5, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. O sea, Bernabé ve esta iglesia y dice, ok, necesitamos a alguien que pueda ser usado por Dios, alguien que Dios quiera usar para fortalecer esta iglesia, de modo que esta iglesia pueda cobrar una identidad propia. Dios quiere hacer algo más con esta gente. ¿Quién podrá ser usado por Dios en esta iglesia? Pensó Bernabé. Saulo, él es judío, pero entiende perfecto el mundo gentil. Tiene una mente helenizada, entiende la cultura, una cultura que yo como judío no entiendo. Y entonces va por Pablo. Interesante, en este momento han pasado 12 años desde la conversión de Saulo. ¿Okay? Tiene 12 años que Pablo se convirtió. Y a menudo cuando leemos el libro de los Hechos y vemos el ministerio de Pablo, solemos pensar que Pablo se convirtió y pum, se volvió el misionero que el mundo esperaba. Y no, pasaron 12 años. ¿Qué pasó durante esos 12 años? Pablo básicamente recibió revelación directa de Jesucristo en torno al evangelio. Y Pablo, que era un maestro de la ley, tuvo que reaprender muchas cosas, redefinir sus conceptos bíblicos para que todos fueran exactamente lo que son, una revelación de Jesucristo. Entonces, Pablo, después de 12 años de ser transformado por Jesús, está listo para ser usado por él. Y dice en el verso 26, y se congregaron allí en Antioquía
todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. Esa fue la primera denominación que se le dio a la iglesia: cristianos, punto. Son gente de Cristo, son cristitos, ¿no? Anuncian a Jesús, creen en Jesús, siguen a Jesús, ¿no? Ahora, ¿cómo es que todo esto sucedió? O sea, esta iglesia, piénsalo. Después de la iglesia en Jerusalén, la iglesia más influyente del primer siglo fue la iglesia de Antioquía. De tal manera que, o sea, este título de cristianos no se lo pusieron ellos mismos. Hola, somos cristianos. No. Esta iglesia fue nutrida de tal manera que la sociedad que les rodeaba tenían claro de qué se trataba su fe. Se trata de Cristo. Se trata del Mesías, se trata de Jesús. ¿Cómo se llega hasta ahí? Con un ministerio basado en la palabra de Dios. Déjame decirte esto. La Biblia, correctamente interpretada, nos va a llevar a conocer una persona y dos eventos: Jesús en su primera y su segunda venida. Cualquier otra interpretación, cualquier otra conclusión a la que nos lleve la Biblia es una interpretación equivocada. Y si como iglesia somos una iglesia sana que ama la palabra, ¿de qué se va a tratar toda nuestra enseñanza? De Jesús. Seremos gente de Cristo. Ahora, eso es importante. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra de Dios encarnada. Entonces la palabra de Dios inspirada nos va a revelar a Cristo, que es la palabra de Dios encarnada. Una iglesia sana en la palabra de Dios va a ser una iglesia cristiana. Punto. Es así de sencillo. No se trata de otra cosa. Se trata de Jesús. Entonces esta iglesia en Antioquía, ¿te das cuenta? Inició por la proclamación de la palabra de Dios. Se fortaleció y adquirió una identidad dada por Dios al girar en torno a la palabra de Dios. Esa es la iglesia en la que Pablo se congregaba y Pablo comenzó a funcionar allí. Ahora, con eso pasamos al siguiente punto. Para el capítulo 13, lo acabamos de leer, Pablo es enviado por esta iglesia. Pablo ha demostrado ser digno de confianza. Seguramente Pablo participó en el ministerio de enseñanza y ocasionalmente enseñaba la Biblia, o mucho, tal vez. Pero también hacía otras cosas. De hecho, en el capítulo 12 se registra lo que podríamos llamar un mandado para Pablo. Pablo era como un mensajero también de la iglesia. Lleva esta ofrenda para los santos en Jerusalén, Pablo. Ok, voy. O sea, Pablo no se ponía los moños de, no, yo soy el gran apóstol. No, Pablo servía a la iglesia en cualquier modo que fuera útil. Y eso lo llevó finalmente a este punto en el que la iglesia dice, ok, enviemos a Pablo y a Bernabé. Y quiero que peinemos este primer viaje misionero. Vamos a leer algunos textos para que nos demos cuenta de qué es lo que hacía Pablo como misionero. ¿Dónde está el énfasis de su práctica misionera? Lee junto conmigo Hechos 13, verso 4. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bernabé, quien podría ser muy bien llamado el pastor de Pablo, era de Chipre. Entonces probablemente por eso fueron directamente ahí. Verso 5. Y llegados a Salamina, anunciaban ¿qué cosa? Subraya eso en tu Biblia. Si puedes subrayarlo con rojo, sería genial. Dice: llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También a Juan lo tenían de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, ¿te das cuenta cuál es el patrón? ¿Cómo empezó la iglesia en Antioquía?
creyentes hablando la palabra de Dios. La mano del Señor estaba sobre ellos. ¿Qué es lo que hace Pablo en su primer viaje misionero? Anuncia la palabra de Dios. La gente escucha y de pronto tienen interés en escuchar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Bueno, lee junto conmigo toda esta narración. Pero les resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. No vayas a hacer esto si alguien te resiste cuando predicas el evangelio, por favor. ¿Sí? ¿Dónde estaba esa imprecación? No. Chécate esto. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Nos dice el texto, maravillado de la gran señal que hizo Pablo. No, maravillado de qué cosa? La doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios. Lee junto conmigo verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, haciendo referencia a la palabra, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y comenzó a predicar de un modo increíble. Verso 26, esa es la aplicación de su prédica. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, o sea, habría gentiles convertidos al judaísmo. A vosotros es enviada ¿qué cosa? La palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Está hablando de la crucifixión de Jesús. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, ¿a qué está haciendo referencia? A la palabra. Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces termina toda su predicación Pablo con esta exhortación, este llamado a creer en Jesús. Y dice el verso 43: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi, ¿cuánta? Casi toda la ciudad. ¿Para qué cosa? Oír la palabra de Dios. Chuck Smith solía decir, y cuán cierto es eso: lo que atrae a las personas, retiene a las personas. Entonces, si los vas a traer con espectáculo y entretenimiento, ¿cómo los vas a retener? Con espectáculo y entretenimiento. No está mal hacer uso de herramientas tecnológicas y cultura actual, música, eso está increíble, pero no puedes hacer descansar sobre eso la misión de Dios. Solo la puedes hacer descansar en la palabra de Dios. Y entonces toda la ciudad se agolpa porque quiere oír la palabra de Dios. Verso 45: pero viendo a los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Verso 48: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban ¿qué cosa? La palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y verso 49: la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Capítulo 14. Está hablando de Iconio. Llegaron a Iconio, había una sinagoga ahí también, y dice en el verso 3: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Verso 12:
se hace una gran señal de sanidad por medio de Pablo. La ciudad toda se da cuenta de que Pablo oró por alguien y esa persona sanó, y entonces querían ofrecerle sacrificios a Pablo. Y dice en el verso 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio. ¿Por qué razón? Porque este era el que llevaba la palabra. Verso 24, capítulo 14. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado, ¿qué cosa? La palabra. Dices, qué aburrido. Siempre lo mismo. No. Es lo único que puede salvar a las personas. Es lo que Dios respalda. Es lo que Dios usa para convertir a la gente, para salvarla. Entonces, ¿te das cuenta de qué trataban los viajes misioneros de Pablo? ¿Anunciar qué cosa? La palabra. Creció en una iglesia que amaba la palabra, y él mismo era un hombre que amaba la palabra. Entonces eso anunciaba, y eso es lo que Dios usaba. ¿Y qué logró Pablo con anunciar la palabra? Se le acusó de ser aquel que trastornaba el mundo. Trastornó el mundo con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer si queremos ser usados por Dios? Hablar, amar, creer, vivir, honrar, pero también predicar la palabra de Dios. Está increíble si puedes entrar al instituto bíblico, está increíble si puedes aprender técnicas de evangelismo, todo eso está increíble, pero lo esencial se reduce a esto, a lo que está escrito en tu Biblia. Dios lo puede usar de una manera poderosa. Entonces, de hecho, Pablo no estaba haciendo algo que Cristo no hubiera mandado a la iglesia que se hiciera. Acompáñame a Lucas 24 y con esto vamos a terminar. Pero queda claro, en el capítulo 14 termina ese primer viaje misionero de Pablo, y todo lo que hizo fue anunciar la palabra. Lucas capítulo 24 registra palabras de nuestro Señor Jesús a la iglesia en Jerusalén, sus discípulos. Y dice en el verso Lucas 24, 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios, la Biblia. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa? Las escrituras, la palabra de Dios. Y les dijo, chécate esto, les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras y les dice, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, pero también es necesario otra cosa, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, es decir, el Espíritu Santo. Entonces date cuenta cómo Jesús resucitado va con sus discípulos, les abre el entendimiento y les dice, miren cómo la Escritura, la palabra, explicaba que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase, pero también la palabra explica que es necesario que se predique en el nombre de Jesús arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Déjame decirte esto del modo más claro posible. La Biblia es un libro misionero. No hay manera de amar la palabra de Dios y conocerla correctamente sin que esto nos lleve a entender que Dios quiere hablarle al mundo y alcanzarlo. Entonces, Dios quiere usar como misioneros a muchos, capacitarlos aquí en la iglesia local, enseñarles la palabra de Dios a partir de los ministros que Dios ha levantado aquí y enviarlos para que anuncien la palabra en otros lados. Pero todos estamos llamados
a proclamar la palabra en donde estemos. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo. O sea, es nuestra oración que Dios confirme llamados específicos a salir de aquí, enviados por Semilla para plantar iglesias en otros lugares. Está increíble, está padrísimo. Pero todos aquí estamos llamados a hablar la palabra de Dios. No quieres esperarte a que Dios orqueste circunstancias, ¿no? Ay, me metieron a la cárcel por algo que no hice. Bro, pues Dios te estaba llamando a que fueras a prisión, los visitaras y les predicaras la palabra, y como no querías hacerlo, pues Dios te tuvo que echar una manita, brother, ¿no? No quieres esperarte a eso. Digo, tampoco es que Dios sea así de rudo, ¿no? Pero Dios puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿somos una iglesia de la palabra aquí en Semilla, sí o no? Entonces somos una iglesia misional. Somos una iglesia que entiende que el mundo allá afuera lo que necesita es ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, aprovecha cada oportunidad para tú mismo echar raíces en la Biblia, en la palabra de Dios, y también anunciarla, proclamarla, modelarla y compartirla. ¿Te parece si oramos y le pedimos a Jesús, Señor Jesús, abre nuestro entendimiento para comprender la Escritura de esa manera, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie y te voy a pedir que hagas algo. Si tú has dicho en tu corazón, Señor, quiero que tú me uses, pero pues no sé cómo, no me siento capaz. Si tú has pensado de esa manera, te voy a pedir de favor que cierres tus ojos y en un acto de fe sencillo, levantes tus manos al cielo, que levantes tus manos al Señor y que le digas, Señor, heme aquí. Señor, aquí estoy. En este momento, Señor, entendemos que tú quieres usarnos a todos nosotros. Es claro, Señor, al ver tu mensaje en la palabra de Dios, es claro ver que tú estás llamando a personas que quieren ir por ti, ser usadas por ti. Señor, nos has dejado muy claro tu mensaje, se trata de Jesús. Nos has dejado muy claro que en la Biblia tenemos todo lo necesario para que el mundo pueda creer en ti, Señor. Henos aquí, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Señor Jesús, así como lo hiciste con tus discípulos, pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para ver la Biblia con estos ojos. Ver cómo a lo largo de toda tu palabra, Señor, tú eres un Dios que ama al perdido, que ama al mundo entero. Eres un Dios que se extiende, que busca alcanzar a aquel que está lejos. Señor, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu palabra, que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, Señor, y úsanos como tú quieras, Señor, en nuestra vida diaria, con citas inesperadas, con personas desconocidas, pero también con aquellos que están cerca, Señor, amigos, familia, vecinos. Haznos gente de la palabra, de esa palabra que revela al Cristo, al Salvador del mundo. Señor, y las herramientas que nos has dado en este momento de la historia, en este momento, en esta ciudad, Señor, tecnología, cultura, ayúdanos a echar mano de todos esos medios para proclamar tu palabra. Señor, y danos ideas, danos estrategias, pero ayúdanos a descansar en el poder total y absoluto de lo que está escrito, Señor. Señor, y si quieres llamar a personas para salir de aquí, Señor,
e ir a lugares lejanos, a otras ciudades, incluso tal vez a otro país. Te pedimos, Señor, usa la iglesia local, Señor, para capacitar, para probar el carácter de esas personas, Señor, de modo que puedan ser enviadas, sabiendo que tú les has llamado, Señor. Gracias por ese mes misionero, Señor. Pedimos que tú lo uses para confirmar esos llamados y ayúdanos a mantener como iglesia un corazón misionero, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.